Queridas amigas y amigos, en este programa con el periodista especialista en automóviles, Jaime Flores, él nos va a explicar qué debemos hacer para comprar, alquilar carros y todo lo que tiene que ver con los automóviles. Y ya saben, si les interesa este tipo de programa, les pedimos que se suscriban a nuestro canal. Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Actualidad con Alexis Ortiz. Vamos a conversar con un especialista en automóviles. Él fue varias veces presidente de la Asociación de Cronistas de Automóviles de Estados Unidos, el arquitecto y periodista colombo norteamericano Jaime Flores. Jaime, bienvenido. Es un placer estar contigo y con tu audiencia, Alexis. Qué grato estar de nuevo con ustedes. Jaime, como tú sabes tanto de automóviles porque has trajinado esa materia durante muchos años, ¿cuáles son las mejores marcas de automóviles para el gran público? A ver, Alexis, yo lo que me atrevo a decir es que ya no hay marcas malas. Es decir, no es como hace algunos años que uno tenía que decirle a los amigos, no, en esa marca no te metas. No, ni se te ocurra comprar un producto de esa marca, no, por ese lado no vayas. Y de alguna manera los fabricantes han logrado poner en el mercado automóviles que se parecen mucho los unos con los otros. Antes un fabricante tenía que hacer prácticamente todo lo que iba dentro de un vehículo. Hoy lo compran de terceras partes y todos los fabricantes compran más o menos las mismas cosas, de manera que los vehículos vienen más o menos de manera parecida, equipados iguales los unos con los otros. Obviamente, las marcas más costosas tienen más ventajas, pero no necesariamente los carros más caros son mejores. Lo que yo le recomiendo a la gente es que identifique cuál es el segmento en el que quiere comprar un vehículo. Si es una persona soltera y quiere un deportivo convertible de 2 puestos, o si es una persona que tiene una familia y necesita una minivan, una vez identifica cuál es el segmento, si es un sedán, si es un coupé, si es un convertible, si es una minivan, si es una camioneta de carga o lo que sea, trate de buscar allí los vehículos que mejores precios y mejores ofertas tengan. En este país a nadie le importa saber en qué vehículo anda uno. No es como en los nuestros, donde te juzgan por si manejas un Mercedes o un BMW. Aquí a nadie se entera, a nadie le importa, no es significativo para nadie, ni es ningún símbolo de estatus que manejes una u otra marca. Eso es muy importante, eso que has dicho, porque realmente en nuestros países es un símbolo de estatus y la gente la sacan, por la maleta se saca el pasajero, bueno, allá se saca por el carro, se saca al ciudadano. Y eso no tiene ninguna importancia. Y los carros japoneses finalmente le ganaron la pelea a los carros norteamericanos y europeos, chicos. Yo creo que no, yo creo que hay mercado para todos. Es más, yo creo que los mismos japoneses están viendo un poco, están recibiendo una dosis de su propia medicina con los coreanos. Hoy en día tenemos marcas como Hyundai, como Genesis, como Kia, que realmente están haciendo en el mercado lo mismo que los japoneses hicieron a comienzos de la década de los 70 y hasta mediados de la década de los 80, que era apoderarse de una tajada importante del mercado. Eso mismo están haciendo los coreanos. Los japoneses también en un momento dado lanzaron sus divisiones de productos de lujo. Toyota lanzó Lexus, Nissan lanzó Infiniti, Honda lanzó Acura, y eso mismo está haciendo, por ejemplo, Hyundai con la marca Genesis. La verdad que pues cada uno, el sol brilla para todos en el mercado automotriz y hay mercado para todo ese tipo de vehículos. En el segmento americano tal vez hubo un poco de inconsistencia por parte de algunos fabricantes. Había demasiadas divisiones, en el caso de General Motors a comienzos de este siglo, eso fue necesario pues revisarlo, pero ya hoy con menos divisiones, tanto Ford como General Motors y ahora Fiat Chrysler, que se convirtió en ese gigante que es Stellantis tras la adquisición del grupo PSA de Francia, pues tienen también su tajada del mercado. Yo no creo que haya realmente alguien dominando por razones geográficas, es decir, por motivos geográficos, quién es el que más vende. Vende más el que mejores productos tiene y sobre todo el que los tiene a precios más competitivos. Ahora fíjate tú, precisamente por la expansión de ese mercado de automóviles, se ha producido un problema grave de contaminación de la naturaleza, de calentamiento global, y se está hablando mucho de los carros eléctricos. ¿Esa opción va a tener éxito? Yo estoy convencido de que sí, Alexis, es apenas una cuestión de tiempo. Si vamos a tener un dominio de los vehículos eléctricos en el mercado, eso no es una pregunta que se responde sí o no, sino más bien cuándo va a suceder eso. Ha habido un cuello de botella a lo largo de estos años que ha sido pues el tema de la autonomía de los vehículos por el tamaño y por la capacidad de carga de las baterías, pero eso también viene de alguna manera desarrollándose. Y es muy probable que nuevas tendencias pues, nos permitan tener en los vehículos baterías más baratas,
más pequeñas, que acumulen más carga y que aumenten la autonomía, lo que en inglés se conoce como el range de los vehículos. Cuando la primera vez que yo manejé un vehículo eléctrico era un Nissan Leaf, daba 90 millas de autonomía, y uno cuando ya tenía 40 o 50 y tienes ahí el marcador que te dice te quedan 40 millas, uno empieza a sufrir, porque al contrario de lo que sucede con los vehículos a gasolina, uno puede estacionar en cualquier bomba, servir el tanque, llenarlo y seguir. Con el carro eléctrico es distinto, porque tienes que parar, ponerlo a cargar, esa carga toma un tiempo. Esa es otra cosa que también viene evolucionando muy favorablemente, que es que la carga está durando menos y hay más estaciones de carga, las encuentras más frecuentemente en lugares cada vez más cercanos. ¿No? Que esas cosas están sucediendo en el mundo de los vehículos eléctricos, que hay que dividirlos en dos, ¿no? Los eléctricos a batería, son los que, la mayoría de los que conocemos, y los eléctricos a hidrógeno, que es algo de lo que venimos hablando hace un tiempo, pero que todavía no comienza a disparar como quisiéramos, pero también los tendremos, los vehículos eléctricos a hidrógeno, que pues simplemente se carga el hidrógeno de la misma forma como cargamos la gasolina, y ese hidrógeno al descomponerse genera electricidad, de manera que es un vehículo eléctrico, pero no hay que dejarlo cargando toda la noche como sucede con los de batería. Ahora se habla que hay una disparidad de tiempo en eso de asumir los vehículos eléctricos y de por carga de hidrógeno. Y es que en los países avanzados es fácil resolver los problemas de la carga de la batería, de tener suficientes estaciones para cargar la batería, pero en nuestros países construir esa infraestructura pareciera ser difícil, pareciera ser complicado, pareciera ser incluso oneroso, ¿no? Es sin lugar a dudas, y obviamente eso requiere también un aumento de la carga instalada, porque cuando todos tengamos, por decir algo, pensemos en una ciudad no como una ciudad, sino como si fuera un edificio de apartamentos. Tienes 50 apartamentos y un día cualquiera 20 de los propietarios deciden comprar autos eléctricos. Tienes que aumentar la capacidad de carga instalada dentro de ese edificio para que por la noche esos 20 propietarios de automóviles eléctricos puedan cargarlos. Eso aumenta también el consumo de electricidad, aumenta la necesidad de instalar más carga, pero al mismo tiempo no estamos seguros de si eso resuelve o no el problema de contaminación, porque esa energía tiene que salir de alguna parte. Y en algunos de nuestros países, la energía pues, viene de las hidroeléctricas, muy pocos de nuestros países tienen centrales atómicas como existen aquí en los Estados Unidos, y más bien la mayoría producen esa electricidad quemando carbón, quemando aceite. Y eso de alguna manera pues sale por alguna chimenea, de manera que estamos cambiando solamente la chimenea de donde sale el humo. Estamos pasando la de nuestro vehículo, usamos a gasolina, a una chimenea de una estación de producción de electricidad. Y nos ha hablado de una opción, digamos, diferente, por ejemplo, aplicar a la energía, al combustible de los carros, la energía solar, por ejemplo. ¿Hay alguna investigación en ese sentido? Hay varias investigaciones en ese sentido y también hay pues algunos procesos de desarrollo de productos que podrían llevarnos a tener unas células fotoeléctricas que puedan producir más electricidad y unas baterías que puedan cargarla. El tema, el otro cuello de botella que tenemos con los autos eléctricos es que el sol brilla solamente durante el día y el auto tiene que funcionar durante el día y durante la noche. Se Entonces, tendría sí, que durante el, cargar, ¿no? Tendría sí, que tener una reserva, ¿no? tiene que tener una reserva, esa reserva tiene que ser lo suficientemente amplia y sobre todo poderosa para acumular la energía que puedes necesitar si vas a usar el carro unas 4 o 5 horas en el periodo nocturno. Y fíjate, tú que estás bien familiarizado con el tema, las grandes empresas productoras de petróleo se están ajustando a esta variación, están trabajando para sustituir el negocio del petróleo por el negocio de la electricidad en materia de combustible de automóviles. Yo creo que no, yo creo que no, y están cometiendo el mismo error que cometieron aquí en los Estados Unidos con el etanol. En Brasil, cuando tú sabes que Brasil domina el tema de los vehículos con motores que funcionan a alcohol. Sí. Y eso fue el resultado, como muchas de las cosas que suceden en la historia de la humanidad, de cumplir con una necesidad. Brasil no producía petróleo, hoy en día lo produce. Pero hubo una época en que Brasil no producía una gota de petróleo y tenía que importarlo todo. En cambio, tenía cantidades enormes de territorios fértiles donde era muy fácil sembrar caña de azúcar, producir alcohol y pues desarrollar vehículos que funcionaran en lugar de gasolina con alcohol. Lo que sacó eso adelante fue el hecho de que el socio principal de esa iniciativa era Petrobras, que era el monopolio petrolero del país.
Entonces, en todas las estaciones de gasolina de Petrobras se vendía tanto gasolina como diésel como alcohol. Que una vez el distribuidor de los combustibles era socio en el negocio, pues ahí había la necesidad de vender ambos productos. No se ha conseguido aquí en los Estados Unidos hasta ahora, y ha habido producción de etanol importante, sobre todo en el estado de Iowa, donde lo producen a partir del maíz, pero no ha habido una manera de asociarse con un distribuidor de combustible para que en las estaciones de gasolina vendan también ese producto. Ellos quieren seguir vendiendo el que ellos producen, lo que ellos quieren. No voy a entregar una tercera parte del sitio donde yo vendo mi producto para que otro venda el suyo. Entonces es importantísimo, y sobre eso se habló en una oportunidad para que, quién sabe, Citgo fuera justamente ese socio que se necesitaba para entrar con ese proceso de vender etanol en estaciones de gasolina. Eso mismo va a suceder con el hidrógeno. Cuando un día lleguen los surtidores de hidrógeno, que además son, yo tuve la suerte de abastecer un vehículo a hidrógeno gracias a una invitación de Hyundai a Corea. Y es básicamente lo mismo que poner la gasolina, solo que un poco más de presión y además la temperatura es bastante más baja. Es decir, la pistola con la que pones el combustible en el tanque del vehículo es bastante fría. Es la única diferencia, el resto es exactamente igual. Si eso se llega a producir en un momento dado y si un distribuidor de derivados de petróleo entra en el negocio de distribuir también el hidrógeno, esa sería la solución para que la gente pueda abastecer sus carros de la misma manera y en los mismos lugares donde abastece la gasolina. Ahora yo veo que nuestros países, sobre todo los que no tienen petróleo, ahora están teniendo petróleo no solo Venezuela, sino Colombia, incluso Argentina, y en la zona de Vaca Vieja. Brasil también. Brasil están consiguiendo unos buenos yacimientos. Bueno, México siempre lo tuvo. Entonces, ¿por qué no asumieron esa alternativa exitosa del etanol brasilero? Por ejemplo, países como, digamos, Paraguay, Costa Rica, ese tipo de países pequeños que si hubieran podido, si asumen esa modalidad, hubieran podido ahorrarse mucho dinero. Sin duda, aquí en los Estados Unidos, pues la gasolina que consumimos tiene entre 10 y 15% de etanol, lo cual de alguna manera pues nos permite justamente tener esa independencia en cuanto a producción de petróleo. Pero hay otro tema que también hay que tener en cuenta, Alexis, y es que las vías en este país, el mantenimiento y la construcción de nuevas vías se financia con los impuestos que pagamos cada vez que ponemos un galón de combustible en nuestros vehículos. En la medida en que aumente la cantidad de autos eléctricos en las calles y en las carreteras, esos autos eléctricos no están pagando esos impuestos porque no consumen gasolina. Entonces, no solamente vamos a tener más carros que no pagan impuestos, sino que además vamos a tener menos carros de los que sí pagan. ¿De dónde va a salir entonces el dinero para construir y para mantener las vías si los autos eléctricos no están pagando esos impuestos? Sí, verdad que es una paradoja que, bueno, hay que resolver, hay que resolver. Sin duda. Ahora fíjate tú, en estos minutos que nos quedan, ¿qué recomiendas tú hacer para alguien que se quiera comprar un carro? Por ejemplo, mi caso, yo no estoy en capacidad económica de comprarme un carro nuevo, estoy obligado a comprarme un carro usado. A gente como yo, ¿qué recomendaciones le darías tú? Mira, hay un par de opciones. Está la opción del leasing. El leasing obviamente requiere tener un buen crédito, pero también tiene a ver, hay algo que es importante tener en cuenta cuando estás pensando en hacer un leasing de un carro. Si manejas más de 12,000 millas al año, no te conviene el leasing. La mayoría de los contratos de leasing tienen ese límite. Cuando empiezas a manejar más de esas 12,000 millas al año o 1,000 millas al mes, pues te van a cobrar 15 o 20 centavos por milla por encima de esas 12,000 al año. Entonces no te convendría el tema del leasing. Existe otra posibilidad que es la de los usados certificados, que son usados que compran concesionarios de marcas automotrices o tiendas de vehículos usados reconocidas, donde ellos compran un vehículo usado en quién sabe qué condiciones, pero se toman el trabajo de revisarlo muy bien, cambiarle todo lo que sea necesario, ponerlo en condiciones casi de nuevo y certificarlo a la hora de venderlo con una garantía. Lo que yo no recomiendo de ninguna manera es comprar un carro usado sin ningún tipo de garantía, porque uno no sabe de dónde viene, uno no sabe dónde estuvo, uno no sabe por dónde ha pasado. Entonces es mejor no hacer eso. Pero se pueden conseguir autos usados en muy buenas condiciones y sobre todo autos usados certificados a muy buen precio y con una garantía respetable. Bueno, muy bien, querido
Jaime Flores, realmente que nos diste unas buenas luces acerca de cómo está el negocio y el servicio del automovilismo en estos tiempos. Muchísimas gracias, Jaime Flores. Siempre un placer, Alexis. Saludos para todos y felicidades. Igual, y saludos y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por habernos visto y escuchado.